como, como una línea de investigación la búsqueda de acervo alusivo al arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Y para nosotros ha sido una necesidad no solamente con el afán de contar con elementos, fundamentalmente que nos permitan ahondar en el conocimiento de la formación, del desarrollo profesional, artístico, cultural y bueno, tratar de conocer cómo es que se desarrollaron estas muy diversas facetas de un personaje tan representativo, tan emblemático como lo es el arquitecto de Celaya, el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Y bueno, esto nos ha permitido el entrar en contacto con otras instituciones, también con otros coleccionistas particulares. Yo diría que ya la parte institucional ha estado muy avanzada la vinculación, pero ahora nos hemos clavado muchísimo con el tema de las colecciones particulares porque nos han dado el voto de confianza para ir profundizando, ir también integrando a otros investigadores que puedan aproximarse a estas diferentes fuentes documentales que de pronto han sido la piedra toral, ¿verdad? La piedra angular que no nos ha permitido del todo profundizar desde hace muchas décadas en la biografía o en una biografía mucho más explícita, mucho más documentada sobre este personaje. Y bueno, pues me gustaría solamente recordar que Tres Guerras, pues es un personaje que vive más en el periodo novohispano que en el México independiente, que nace en 1759, muere en 1833, que es un personaje referencial no solamente para Celaya, sino para la región Laja Bajío, y por supuesto se vuelve un personaje de interés común, de interés nacional por la obra, por la aportación que hace en su época, que le toca también hacer este vínculo, ¿verdad? O le toca este cambio, mejor dicho, de siglo, del siglo XVIII al siglo XIX, que le toca pues este cambio también de forma de transmisión del conocimiento de carácter gremial a la presencia ya de la Academia de San Carlos, que habrá de licenciar y habrá de normar toda la parte profesional para la intervención o para el desarrollo de obras en el territorio novohispano. Le tocará también este paso de, digamos, del periodo novohispano o de la época colonial a este incipiente México independiente, le toca precisamente la guerra de independencia. Y bueno, todo este periodo tan convulso, pues le va a permitir vivir de manera muy intensa y buscar pues un reacomodo, ¿verdad? Para salir adelante y para buscar concretar muchos de los proyectos que habrá de ir desarrollando a lo largo de su juventud y de su vida. Quizá uno de los acervos más representativos que en alguna ocasión tuvimos oportunidad de detallar y de compartir a través del Colegio de Arquitectos de Celaya fue precisamente la llegada a Celaya de tres documentos, ¿verdad? De su fe de bautismo, de su testamento y también de su nombramiento como maestro mayor de obras. Y bueno, ya hemos tenido por aquí la participación de diferentes especialistas. Una de ellas, pues, es la doctora Isabel Cervantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que muy ampliamente nos ha hecho tratando de encontrar estas pistas en relación a la formación del arquitecto Tres Guerras. Y de ahí, bueno, pues surge esta necesidad también de seguir profundizando en esta misma colección, que nos permite reconocer o destacar cómo es que Tres Guerras pudo haber abrevado de algunas fuentes impresas para lograr una pues formación autodidacta, incluso a, pues a la sombra, ¿verdad?, de la Academia de San Carlos.
De antemano, pues tenemos que reconocer que Tres Guerras nace en Celaya, crece, se desarrolla, tiene contacto de manera muy inicial con los religiosos franciscanos. Ellos contaban de antemano con una biblioteca realmente muy interesante y dentro de los acervos o de los títulos, mejor dicho, que ellos tenían en el siglo XVIII, pues encontramos El mundo simbólico, ¿verdad? De Filippo Piccinelli, que será pues un tratado muy complejo que habrá de precisar las características de los símbolos y de todo este concepto de la emblemática. Entonces, bueno, seguramente este material pudo ser consultado por el arquitecto Tres Guerras, cuando menos es un material que estuvo presente durante prácticamente todo el siglo XVIII y en el inventario también aparece del siglo XIX. Recordemos que, bueno, pues este colegio tuvo también una formación que permitía a los alumnos acreditar sus estudios en la Universidad Pontificia y, por tanto, bueno, pues titularse también allá. Por supuesto que en la Ciudad de México habrá de abrevar de diferentes materiales bibliográficos. Eh, bueno, nosotros tenemos por aquí también dos manuscritos de los que ya en algún momento se ha hablado de ellos, los socios literarios, que nos permiten hacer también un recuento a manera de diario, ¿verdad? O de registro de algunas apreciaciones que el arquitecto Tres Guerras tendrá sobre su propio trabajo, sobre sus detractores, sobre sus contemporáneos, sobre lo que él pensaba de su terruño. Y después, bueno, pues hay todo un complemento de creación literaria a través de versos, de sonetos, de algunos versos libres, un poco de prosa, para de alguna manera ir generando un registro de su quehacer y de su acontecer. Y bueno, pues encontramos este manuscrito, por supuesto, en la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria, del cual pues esperemos pronto contar con un material ya impreso que sea el resultado o que habrá sido el resultado pues de un trabajo colegiado encabezado por la Biblioteca Nacional. Y tenemos una segunda parte, ¿verdad?, que se resguarda en el Museo Nacional de Arte y que también tiene pues todo un tema ahí pendiente de estudio, pero que a la vez es una continuidad o digamos una segunda parte de este manuscrito. Lo menciono porque, bueno, gracias a esto podemos conocer un poco de de esas inquietudes de Tres Guerras por registrar su presente, por pretender de alguna manera generar un legado o una memoria hacia otras generaciones. Y esto lo vamos a ver complementado con algunas otras obras. Precisamente hago alusión a estos dos materiales porque hay un tercer manuscrito, desde mi punto de vista, muy valioso, que forma parte del acervo documental que resguarda el Museo de Historia de Celaya y que se encuentra exhibido en el Museo de Arte. De manera, pues, común, conocemos este libro porque está encuadernado, permanece cerrado todo el tiempo. Y bueno, nos hemos dado ahora ya la tarea de hacer, más o menos desde hace un año y medio, un registro digital del contenido y tratar de hacer pues un esfuerzo de análisis, de descripción en diferentes niveles y por supuesto también de interpretación. Y nos referimos a la letanía lauretana. Sabemos de antemano que esta letanía lauretana pues fue impresa en Europa, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XVIII a mediados. Se caracteriza pues por ser un devocionario y es un documento verdaderamente valioso porque pues está impreso por Francisco Javier Dorn, al menos el que consultó el arquitecto Francisco Dao Tres Guerras, e ilustrado con unos grabados maravillosos de los hermanos Clauber. De manera genérica,
hablamos, nos referimos a los Clauber por el apellido, pero en realidad se llamaban José y Juan. Ellos pues realmente hicieron una producción muy importante de series, de grabados que ilustraron muchos libros que circularon en Europa y que llegaron a la Nueva España. Y no solamente esta letanía lauretana era un devocionario, sino que también se convirtió en un manual que adoptaron los artistas del siglo XVIII porque se componía o bueno, se integra no solamente por 57 láminas o ilustraciones que hacen alusión a estos elogios dedicados a la Virgen María, sino que también se compone por una meditación para cada una de las estampas, es decir, un texto de carácter eminentemente religioso, pero también una explicación que nos permite comprender las características iconográficas e iconológicas de las composiciones. Este impreso tuvo diferentes ediciones, principalmente a mediados y durante la segunda parte del siglo XVIII. El arquitecto Tresguerras utilizó una versión de 1758 y curiosamente hizo una reproducción de este manuscrito, prácticamente logrando replicar cada una de las ilustraciones y de igual manera hizo la traducción de latín al castellano. Este trabajo lo comenzó a realizar durante su estancia en la ciudad de Querétaro en el año de 1797 y prácticamente concluyó algunos detalles propios de su traducción en el año de 1825, es decir, que lo comenzó esto a los 38 años de edad y concluyó su obra 8 años, cerca de 28 años interviniendo este manuscrito. Y es interesante porque vamos a encontrar algunos detalles, como por ejemplo las enmendaduras o las correcciones que habrá de realizar no solamente al texto, sino también a las ilustraciones. Bueno, nosotros lo que estamos viendo en estas imágenes son en el extremo izquierdo, bueno, pues una imagen del impreso original y a la derecha, pues parte de la encuadernación o de la parte externa de este manuscrito que está firmado por el arquitecto Tresguerras. Tiene tapas de madera, ¿verdad? Y está forrado en terciopelo de color azul, es un azul claro, tiene herrajes de plata y bueno, por ahí podemos ver los cantos también de color rojo. Pues digamos, impreso ha resultado ser también de interés de diferentes investigadores especializados en la historia del arte, porque vamos a encontrar diferentes composiciones aquí en esta letanía lauretana replicadas en retablos, en pinturas, en esculturas, en yesería, al interior principalmente de los templos. Bueno, este es pues prácticamente la carátula del interior. Vemos cómo pues el mismo arquitecto Tresguerras utilizó una de las estampas originales para pegarla en su reproducción y bueno, complementó algunos faltantes con su puño y letra. ¿Verdad? Esto es un elemento o una característica que vamos a encontrar de manera muy recurrente en su obra y que es una característica que nos permite sugerir pues esa manera tan libre de trabajar del arquitecto Tresguerras. Realmente en la Academia de San Carlos, por ejemplo, se pedía que los artistas debían de utilizar materiales pues de primera, de la mejor calidad, de ser materiales nuevos cada que hicieran una obra y bueno, pues
prácticamente Tres Guerras fue muy irruptivo en este sentido porque él reutilizaba muchos materiales, ¿verdad? Pintaba obras que ya había hecho anteriormente, eh, hacía enmendaduras, pintaba al reverso, reutilizaba cartoncillos o papel, y entonces, bueno, pues esto incluso se ha convertido en todo un tema, en todo un reto de conservación para los diferentes especialistas que se han aproximado a su obra. Y bueno, vamos a tener como característica el interés de Tres Guerras por conservar también en este manuscrito un concepto bibliográfico, como si quisiera o hubiese deseado que este material fuese impreso en un momento posterior. Por supuesto que vamos a encontrar varios textos que Tres Guerras va a consultar y que vamos a encontrar pues incluso a través de hojas sueltas como parte de sus materiales de trabajo, misales romanos del siglo XVIII y de muy diversos devocionarios. Eh, También me voy a permitir precisar que este manuscrito fue estabilizado, fue adquirido por el municipio de Celaya y pasó a custodia del Museo de Historia. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo de Arte Octavio Ocampo, prácticamente desde que ese museo fue inaugurado. Pero el proceso de exhibición y después de adquisición, pues prácticamente lo tenemos en Celaya desde el año 2012. Y también es importante mencionar que este manuscrito, digamos que solamente fue exhibido por primera ocasión en 1933, cuando el maestro Isaías Barrón, ¿verdad? Que conocemos en Celaya y a sus descendientes por ser un intérprete, compositor, director incluso de la banda municipal, maestro sobre música. Bueno, pues habrá de emparentar, habrá de contraer matrimonio con una señora llamada Genoveva, que va a ser descendiente directa de una de las hijas del arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, y será a través de la cual pues, se van a conservar todavía un lote muy importante de objetos hasta el siglo XX. Entonces, bueno, el maestro Isaías Barrón, que gozaba de muy buena fama y de mucha amistad con cronistas, con diferentes especialistas del estado de Guanajuato, pues va a permitir el préstamo de estos materiales para que se puedan exhibir en el marco del centenario de la muerte de Tres Guerras. Son exhibidos en el antiguo Colegio del Estado, así como el resto de los documentos, por cierto, que se exhiben en el Museo de Arte de Celaya. Pasa el tiempo y bueno, pues él recibe nuevamente este material a su custodia. Sabemos que a su muerte, pues, más bien los descendientes se encargan prácticamente de propiciar una dispersión de estos materiales hasta que terminan pues prácticamente en una colección particular en la Ciudad de México, ¿verdad? Y después de esa colección particular de un coleccionista, René Avilés, bueno, pues pasa nuevamente a manos del ingeniero Guillermo Corbera, quien finalmente decide esto venderlo al municipio de Celaya. Es interesante porque, bueno, pues hay algunos expertos como el doctor Jaime Cuadriello Aguilar, que al hacer un dictamen externo, una opinión técnica sobre estas obras, pues muy puntualmente sugirió que esta era la oportunidad, no decía él si la única, pero sí cuando menos una oportunidad importante para que las autoridades de Celaya pudieran adquirir esto, tratando de restituir un poco esa lapidación de todo el patrimonio de Tres Guerras que ya se había suscitado en el siglo XX y que había propiciado la destrucción de mucha obra, incluida su casa y mucho de esta memoria documental.
Al inicio de la charla les presenté el testamento del arquitecto Tres Guerras y bueno, ahí omití mencionar que en el testamento se cita la existencia de este libro que estamos nosotros viendo, de manera que el mismo arquitecto Tres Guerras conservó este manuscrito y consideró como un material de inestimable valor y le pedía a sus descendientes que no lo enajenaran, sino por el contrario, que lo conservaran o bien lo hicieran llegar a un sabio o a una academia que supiera apreciarlo. Bueno, este es ya una versión de la ilustración anterior que acabamos de ver. Es un impreso, está hecha a la aguada, le llamaba él, o es decir, a la acuarela. Y vamos a encontrar incluso algunas enmendaduras o algunos complementos ya no es de a tinta, ¿verdad? Son estos colores café y no en tonos grises. Y vamos a tener esta leyenda muy interesante que dice, el original de esta letanía la grabó el insigne Clauber, este alemán no solo, esta trabajó, antes ya había trabajado otra de distinta intención y desigual mérito, la que hizo y asimismo he observado, las cuales láminas detallas y por consiguiente no tan corregidas como salieron en la primera impresión. Por tanto, deben preferirse las láminas tiradas en el año de 1758 a cualesquiera otras. Aunque tengan la firma, digamos, de Clauber, ni hay para qué hacer aprecio de la edición de Venecia, es decir, del lugar en donde se imprimió. Pues no pudieron remedar, como se ver, pues hay también un posicionamiento crítico hacia los materiales que él mismo está trabajando. Dice, y esta que ves es de pintura de aguadas y son los primeros estudios del que la ofrece a tu censura, si acaso fueres dibujante, pues aunque entonces no era sino un copiante, en el día se aprecia de saber dibujar algo y, y conoce que merecen disculpas sus defectos como primeros ensayos en tu de tu aficionado. Y bueno, firma Francisco Eduardo Tres Guerras, profesor de las Tres Bellas Artes. Bueno, pues es muy interesante porque encontramos aquí, bueno, pues ya una explícita intervención del arquitecto Tres Guerras, no solamente replicando una fuente gráfica, sino ya asumiendo la autoría de la misma. En esta otra imagen, bueno, pues vemos una comparación, ¿verdad?, entre un impreso que encontramos al extremo izquierdo, es una representación pues alegórica, en la parte central es un impreso que es el que incluye Tres Guerras en la original y en el extremo derecho pues es la versión que él hace de las anteriores. Es interesante también reconocer que Tres Guerras incursiona prácticamente por el aprendizaje del arte, imitándolo, haciendo muchas réplicas, muchas copias de dibujos, de grabados, recurriendo incluso a un proceso calcográfico, porque esto lo podemos prácticamente sobreponer a contraluz y prácticamente son los mismos trazos. Y bueno, hay algo que es muy interesante y que también vamos a encontrar en algunos impresos, como lo va a ser la iluminación o el colorear algunas composiciones de igual manera a la acuarela y que por cierto, bueno, pues esta era una técnica muy antigua, particularmente recogida por los copistas que hacían los Atlas, una oportunidad para darles color en una época en la que pues prácticamente los impresos pues eran a una sola tinta. De igual manera, pues también reconocemos la existencia de carpetas de estudio que estaban integradas por muchos recortes y que servían a los artistas, por supuesto también a Tres Guerras, para hacer todos estos ejercicios de imitación.
Con ello, bueno, pues también tenemos que reconocer que Tres Guerras, pues al ser un personaje muy influido por su época, muy erudito, pues debió contar con un estudio, con una pequeña biblioteca y que por supuesto tuvo también una intensa correspondencia con muchos colaboradores de su época. Lo cual, bueno, pues de antemano se encuentra todo este material disperso, no se logró conservar en gran parte porque hay una generación de sus descendientes que prácticamente queda eh, pues sin la figura masculina. Entonces las mujeres tienen que vender desde enseres domésticos hasta las antiguas casas que pertenecieron a la familia y prácticamente recurren a la primer persona que pudieron, que tenían a su alcance y bueno, pues sí, efectivamente esto propició la dispersión de los aceros. También pues tenemos que reconocer el por qué existen estas reproducciones o estos ejercicios de reproducción tratando de representar lo más realista posible algunas formas arquitectónicas, como por ejemplo de las fachadas del Louvre, que se localizan en la colección del Museo Nacional de Historia. Vamos a encontrar también que Tres Guerras va a abrevar de fuentes tratando de imitar todavía algunos aspectos del barroco, de una clara influencia francesa, como lo ha advertido el doctor Jaime Cuadriello, y bueno, que esto también le va a dar a su propuesta neoclásica este concepto que nosotros conocemos como de transición, precisamente de ese traslado, ¿verdad?, de la época novohispana al México independiente. Y algo que también resulta muy interesante es que hará también una interpretación muy particular de las fuentes que va a abrevar. Un poco más adelante vamos a ver otro manuscrito de una colección particular que muy amablemente nos han permitido investigar y tratar de divulgar un poco. Ya les contaré un poco más a detalle la historia que hay en torno a este otro manuscrito. Pues bueno, este es un tríptico, digamos, comparativo de las ilustraciones que vamos a encontrar. Pero en el interior, pues vamos a seguir teniendo estas notas, ¿verdad?, de advertencia del arquitecto Tres Guerras y un poco el formato en donde pueden ustedes observar el cuidado en la redacción, en la letra, en el uso de las cursivas, de igual manera de las notas y de las citas, de las letras capitulares, de esta alineación de las cajas de texto. Y por supuesto, bueno, esta es otra imagen del interior de la Reina de los Apóstoles y bueno, pues encontramos esta representación alegórica, ¿no? Solamente voy a hacer un pequeño ejercicio porque si no, no vamos a terminar si les explico todas las imágenes, pero bueno, nosotros podemos ahí apreciar un momento propio del Pentecostés, donde están en oración los apóstoles y bueno, sobre ellos aparece una flama de fuego dando la indicación de que Jesucristo que ha resucitado, pues está finalmente con ellos. Y en la parte superior, bueno, pues aparece la representación de la Virgen María. Bueno, esta es una comparativa, ¿verdad? De el extremo izquierdo, bueno, pues aparece una imagen del impreso original y en el extremo derecho, pues aparece una versión del arquitecto Tres Guerras. Este manuscrito cuenta además con tres ilustraciones adicionales que prácticamente son estas, una alusiva a Santa Ana, la otra a Santo Domingo de Guzmán y hay una tercera que está dedicada a San José, no la incluí aquí, pero bueno, es una característica muy particular de este material. De antemano, bueno, sabemos que este manuscrito siempre formó parte de colección privada. Tres Guerras, como lo vimos anteriormente, lo conservó prácticamente toda su vida
Y no está por demás hacer esta comparativa porque fue un motivo de inspiración no solamente para su documentación, pero sino también para la integración en su expresión plástica. Por ejemplo, en la capilla de la Virgen de los Dolores, que fue abierta a la devoción en 1817 y que sería el lugar en donde fue sepultado unos años después de su muerte en 1833, pues le permitió también, ¿verdad?, generar un devocionario para promover la devoción a la Virgen de los Dolores, que está representada en una pintura de gran formato. Hizo un grabado y bueno, a través de estos materiales, pues se procuró la divulgación de la devoción. Este es el interior prácticamente de la capilla. Como ustedes recordarán, se abre particularmente 2 veces al año, 1 o 2 veces al año, el Viernes de Dolores en vísperas de la Semana Santa o de la Semana Mayor, y también el 15 de septiembre, en donde se celebra o se recuerda también a la Virgen de los Dolores. Bueno, pues en este lugar vamos a encontrar algunas obras como la siguiente. Es un cuadro, el que encontramos en el extremo izquierdo, es una representación alegórica del nombre de María, ¿verdad? Que está siendo de antemano objeto de alabanza a través de 2 cantores en medio de un rompimiento de gloria. Este es un óleo sobre tela que hizo el arquitecto Tres Guerras para decorar el interior de la capilla. Tiene un maravilloso marco de marquetería y en el extremo derecho vemos la misma imagen que él mismo replica a la acuarela en este devocionario, en la letanía lauretana. Esta otra imagen, pues también nos remite, es una imagen compuesta por 3 composiciones. En el extremo izquierdo, pues encontramos la acuarela que habrá de hacer eh, el arquitecto Tres Guerras. En medio, pues vamos a encontrar perdón, a la izquierda encontramos el impreso, en medio la acuarela y en el extremo derecho vamos a encontrar la misma acuarela, pero ya no en blanco y negro, sino a color, de alguna manera incorporada en uno de los medallones del retablo de la capilla a la Virgen de los Dolores. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente es la misma composición, nada más que integrada o adaptada para su decoración en este espacio. Es interesante porque no solamente vamos a encontrar que Tres Guerras va a replicar representaciones religiosas y todas estas formas de presentación en sus obras plásticas, sino también en sus propios trabajos religiosos que hizo primero en manuscrito y que después mandó a las imprentas, particularmente a la Ciudad de México, para obtener estos devocionarios. Recordemos que también él fue muy religioso, como en el Museo de Arte de Celaya, que tenemos pues, toda una colección de diferentes ediciones de sus devocionarios y que nos remiten también a su influencia para su ornamentación, para la realización de esta gráfica que está integrada también a estos interesantes materiales. Que por cierto, déjenme decirles, no solamente fueron realizados con una finalidad religiosa, también fueron utilizados en una época muy convulsa para poder mantener correspondencia con sus contemporáneos. De manera que en un periodo tan complicado, en donde había persecución, había acusaciones ante el Santo Oficio de la Inquisición, pues era también una manera muy, pues muy inteligente, ¿verdad?, de ocultar los mensajes particularmente personajes involucrados con el movimiento de independencia. Bueno, este otro manuscrito nos remite a una nueva colección que hace algunos años, en el año 2019, apareció ni más ni menos que en manos de un celayense,
quien muy generosamente nos ha abierto las puertas de su casa para conocer esta integración de documentos, y que está integrado pues, por cerca de 50 piezas documentales que ineludiblemente son importantes para continuar enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el arquitecto Tres Guerras, sobre su obra, sobre su quehacer, sobre su familia, sobre su formación. Y bueno, pues muy generosamente nos ha permitido no solamente seguir trabajando con estos documentos con la finalidad de enriquecer y de retroalimentar la importancia que tienen, sino también como un esfuerzo preliminar para buscar o explorar la posibilidad de su adquisición por parte del municipio de Celaya. Bueno, pues nosotros lo que estamos viendo tres pequeñas muestras. La primera de ellas son algunas notas alusivas a eh, características de medidas utilizables en la arquitectura, como es el caso de la vara de medir. Habrán otros elementos que habrá de describir este manuscrito. Y bueno, si bien es un manuscrito no particularmente sobre historia del arte, sí nos permite dar fe, digamos, de el conocimiento de Tres Guerras sobre cuestiones técnicas propiamente en el ámbito de la construcción y de la arquitectura. El arquitecto Tres Guerras también va a brevar o va a conocer muy pormenorizadamente del marco legal que habrá de existir en la época, tanto en México como en España. Y esto también nos permite conocer ese conocimiento al que pretendía mantenerse actualizado. Estas, por ejemplo, son copias de algunas ordenanzas en la Nueva España que eran también aplicables precisamente hacia fines del siglo XVIII. Y este tercero que me parece de verdad una evidencia extraordinaria sobre la presencia del arquitecto Tres Guerras en la Academia de San Carlos. Él lo titula como extracto de varias operaciones útiles para el uso de agrimensores y arquitectos, sacado de autores clásicos por Francisco Eduardo Tres Guerras, grabador, profesor de las Tres Bellas Artes, y presentado sobre la de arquitectura en la Real Academia de San Carlos, con algunas notas por él mismo para la mayor claridad y aplicación en lo que pueda ocurrir. Y bueno, para los historiadores que se dedican a la historia cultural, a la historia material, pues resulta realmente muy atractivo este manuscrito, porque no es precisamente un extracto de fichas bibliográficas, sino una interpretación de los libros que él abrevó. Y en ese sentido, bueno, pues él de manera muy concreta habla, por ejemplo, de un libro de los Alarifes, escrito por Diego López de Arenas. Habla también de las ordenanzas de Madrid, escritas por don Teodoro Ardemans, y también habla del manual de arquitectura de Juan Branca. Es interesante porque este manuscrito nos permite pues también confirmar que efectivamente no es una especulación o un invento, sino es real que el arquitecto Tres Guerras tuvo una presencia en la Academia de San Carlos y pudo hacer una consulta de su material bibliográfico. Aunque bueno, ya también por ahí nos han compartido eh, algunas, algunos especialistas que han conocido el archivo de la Academia de San Carlos, pues que no existe una evidencia formal de la presencia del arquitecto Tres Guerras. Y nos referimos a las listas, por ejemplo, de los estudiantes, o a documentos de manera aleatoria o un poco indirecta que pudiera darnos pistas de su presencia. Por supuesto que también estamos en búsqueda de nuevas fuentes. Déjenme decirles, el doctor Mariano González hace poco que nos visitó, nos aseguraba que en el marco de los 400 años de la fundación de Celaya, en 1970, el arquitecto Luis Ortiz Macedo había obsequiado
a las autoridades de Celaya una copia de la licencia que finalmente había obtenido Tres Guerras de la Academia de San Carlos. Obviamente este documento pues lo tenemos no muy claramente ubicado, no sabemos si en alguna colección que tenga el nombre del arquitecto Luis Ortiz Macedo se encuentre, y en Celaya pues todavía seguimos buscando. La verdad es que buscamos una cosa y encontramos otras tres diferentes, entonces ya se imaginarán esto cómo está. Y bueno, es interesante porque a través de este manuscrito nos habla, por supuesto, el arquitecto Tres Guerras, de un contenido sobre, pues, un conocimiento muy básico, muy elemental de geometría, de aritmética y, por supuesto, de la normatividad vigente. Eh, Me voy a permitir, pues, igual hacerles como un pequeño recorrido por el mismo, solamente para tener una idea de sus características. Bueno, va dirigida al lector. Eh, Nos habla, por ejemplo, de las fábricas o de las construcciones, de los predios, de las medidas, de los ángulos. eh, a través de estas figuras geométricas, pues de igual manera, cuestiones muy técnicas, ¿no? Sobre las dimensiones, sobre los ángulos, sobre las alturas. Eh, bueno, pues por aquí encontramos algunos otros elementos sobre, perdónenme, sobre las proporciones que es importante conocer, guardar, sobre el peso de algunos materiales, unas cuestiones de resistencia. Y bueno, pues es verdaderamente un manuscrito que merece un mayor detenimiento para su análisis y para su interpretación. Pues bueno, yo quisiera concluir aquí, no sin antes pues agradecerles muchísimo su atención, hacerles saber que pues de antemano seguimos muy interesados y muy ocupados en seguir profundizando en este conocimiento del acervo que conserva el Instituto de Arte y Cultura, y que esperamos pues también muy pronto que estos materiales no solamente se puedan compartir a través de una charla, sino que también se pueda generar una iniciativa de divulgación impresa, digital, que pueda incluso, pues a lo mejor descargarse, ¿verdad? Pero bueno, pues ya hay afortunadamente un avance bastante considerable en la digitalización de todo este acervo que nos ha costado un poquito de trabajo, ¿verdad? Por las cuestiones técnicas, pero ya afortunadamente podemos poderlo compartir con otros especialistas afines. Bueno, pues aquí me permito concluir y bueno, pues estamos en la mejor disposición para responder alguna duda o algún comentario, alguna participación que nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran compartir con nosotros. O todo quedó perfectamente claro. Yo tengo una duda, bueno, o sea, es una duda en general. ¿Por qué será, o sea, igual se eran otros tiempos, ¿no? Pero, ¿por qué antes como que un arquitecto podía llegar a abarcar tantas áreas y hacerse experto en tantas áreas? Y ahora pues, no, ¿verdad? Bueno, es muy diferente. Ahora, ¿será una cuestión como de trayectoria, de educación o qué será? Bueno, pues son varios motivos. El primero de ellos, pues es el contexto cultural que le toca a Tres Guerras vivir, ¿verdad? Con un espíritu muy enciclopédico de controlar el conocimiento, de sistematizarlo. Será pues una necesidad incluso de su contexto histórico.
Y por otra parte, pues también tiene que ver mucho el desarrollo de la propia disciplina, del mismo conocimiento, es decir, hasta posteriormente vamos a encontrar esta segmentación, ¿verdad? Propiamente de lo que hacen los agrimensores o los ingenieros civiles, con lo que hacen los arquitectos, con lo que hacen los artistas propiamente. Entonces, bueno, Tres Guerras en una etapa todavía muy incipiente, le toca vivir esta experiencia que por supuesto no está al margen de muchos conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, un interés que se le da más a una formación artística que a una formación un poco más técnica y que bueno, pues va a ser necesario que desde la propia Academia de San Carlos se modifiquen algunas, algunos detalles que mejoren la formación de los propios alumnos. Y bueno, también se dan otro tipo de prácticas, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado, y esto lo menciono porque también resulta interesante, en todos los ámbitos, no solamente en el desarrollo de las disciplinas. Por ejemplo, en conceptos como el respeto al derecho de autor. En el caso de Tres Guerras, por ejemplo, encontramos pinturas novohispanas que fueron rescatadas, que fueron adaptadas, que fueron intervenidas, y sobre las firmas de algunos de los pintores, Tres Guerras firmó. Entonces, bueno, esto lo veríamos nosotros ahora como algo verdaderamente inaceptable, ¿verdad? Es el caso de Antonio de Espinosa con una pintura que formaba parte de los retablos de la Purísima Concepción en el Templo de San Francisco, que bueno, fueron intervenidos y fue necesario remover la firma de Tres Guerras, encontrándose debajo la firma de Antonio de Espinosa. O en el caso, por ejemplo, de un soneto que encontramos de Antonio Rodríguez Juárez, que fueron pintores que trabajaron ni más ni menos que para la Catedral de México, para otros muchas fundaciones importantes, principalmente carmelitas en el siglo XVII. Y bueno, pues ahí aparece también la cartela borrada y encima aparece un soneto del arquitecto Tres Guerras. Entonces, bueno, de alguna manera todavía es un puntual, más estricto, por ejemplo, del trabajo de pronto de otros artistas. Muy bien, gracias. Muchas gracias, ¿Otra Rafa. duda? Aquí el arquitecto Juan José Hernández te felicita por la ponencia. ¿Alguien más? Bueno, pues nuevamente, Rafa, te agradecemos el que nos compartas todo este bagaje de conocimiento, de información. Vemos que eres un arduo estudioso de nuestro, bueno, no es nuestro coterráneo porque no soy oriunda de aquí, pero bueno, de aquí del hijo pródigo de Celaya, del arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras. No sé, el arquitecto En el chat, por favor, si pueden poner su nombre completo, nada más para, ya ves, para poder comprobarlo ahí en profesiones, como parte pues, de mejora continua. Y si pueden encender la cámara. Y pues, muchas gracias, Rafa, la verdad, muy interesante. Tú ya eres un miembro honorario del colegio prácticamente, ya hay que solicitarlo. Y tenemos eso en los estatutos y te voy a leer lo que dice el reconocimiento. El Colegio de Arquitectos de Celaya C otorga el presente reconocimiento al historiador Rafael Soldara Luna por su ponencia Manuscritos de Formación Artística de Francisco Eduardo Tres Guerra de la fecha 28 de septiembre de 2023. Firmado por María José Villalana, la arquitecta María
María Guadalupe Ledesma y tu servidor. Gracias a todos los asistentes, veo que muchos del colegio, Cristi, Alejandro Flores, Lupita, Miguel Ángel Larreguín, Andrés Castro, García Antonio Palo Alto, Payares, Pesquera, Manuel, Gustavo, Pedro Hernández y Tati y mi mesa, si no me equivoco. Pues muchas gracias. Pues de antemano ha sido siempre un placer participar con el Colegio de Arquitectos en muchos proyectos y pues me da mucho gusto la realización de estos conversatorios que siempre nos ayudan a conocernos, a reconocernos, a compartir un poco de lo que estamos haciendo, de lo que otros especialistas están trabajando, de sus resultados de trabajo y bueno, pues aprendemos o hemos venido aprendiendo muchísimo. Entonces, bueno, pues ojalá que continúen. Ya no sé si va a haber para el siguiente mes, porque el siguiente mes ya es octubre, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues es cuando celebramos también el natalicio del arquitecto Tres Guerras. Y bueno, por cierto, estamos en los días y en el año en el que se conmemoran estos 200 años de la columna dedicada a la independencia nacional, esta que es una de las primeras obras que el arquitecto Tres Guerras construye en Celaya después de su estancia en la Ciudad de México, en Querétaro. Bueno, pues llega a Celaya y tiene esta maravillosa oportunidad. Entonces, bueno, pues este es un motivo también para reconocer un poquito el patrimonio que tenemos y ese contexto, pues, conmemorativo que es importante. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que pasen, pues, una excelente noche. Muchas Muchas gracias, Rafa. gracias. Muchas Sí. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, felicidades, Rafa. Ahí vamos a organizar lo de Tres Guerras, ya faltan 15 días prácticamente. Y les vamos a mandar información y estás cordialmente invitado, Rafael. Muchas gracias, por ahí estaremos. Y gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.